Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Andrés Ortigosa de la Universidad de Sevilla, en España, y en esta ponencia lo que quiero es exponer una práctica que he realizado a lo largo de una serie de años. La ponencia como tal tiene el título de Un meme vale más que 1000 palabras, una propuesta de innovación en filosofía a nivel universitario. Esto se debe a que desde hace unos años estoy implementando, tratando de innovar educativamente a nivel universitario, concretamente desde hace 3 que llevo 4 como docente, y salirme un poco del protocolo estándar de lo que se ha llamado popularmente como la educación magistral, ¿no? O los modelos magistrales de educación en la que el profesor expone, el alumno atiende en silencio, toma sus apuntes, presenta examen, en fin, un modelo con el que supongo que todos y todas estamos profundamente más familiarizados o familiarizadas. En general, una de las cuestiones que me he dado cuenta, en consecuencia de ser en parte más bien joven, es que en muchas ocasiones es más fácil conectar con el alumnado bien por vías emocionales, bien por vías racionales o bien por vías circunstanciales. Esta tercera es la que he estado tratando de implementar últimamente, desde hace algunos años, y he tenido unos resultados mejores de lo esperado. En el temario, el hilo conductor en este caso no ha sido, en el temario, perdón, de la asignatura de Historia de la Filosofía Contemporánea, el hilo conductor no ha sido solamente la historia de la filosofía, ¿no? El orden cronológico de los autores, que abarcaban en este caso una propedéutica desde Kant hasta Nietzsche, contando con que la filosofía contemporánea se entienda desde que empieza la historia contemporánea, sino que el hilo conductor tampoco ha sido, por ejemplo, la locura o las emociones, que son temáticas que los profesores de filosofía sabemos que se abordan en la historia de la filosofía, sino que han sido los memes, de ahí el título de la conferencia, ¿no? Y aunque suene extraño de entrada o quizá sea una estrategia arriesgada, creo que el resultado ha sido bastante bueno a lo largo de estos 3 años. En general, como se sabe popularmente, ¿no?, decimos que vivimos en un mundo globalizado, pero un mundo globalizado tiene muchos tipos de acepciones diferentes. En general, el fenómeno de Internet, que hace no tantas décadas era ya una cosa extraña y hoy día es lo más común, ¿no?, ha permitido que nos comuniquemos y que se formen, por decirlo así, microlenguajes de comunicación. Es decir, que los saltos, por ejemplo, generacionales, entre los llamados o denominados generación Z, los millennials, los boomers, tenga que ver no solo con el uso de la tecnología, sino de cómo se está utilizando Internet en general. Entonces, lo que me he dado cuenta con el alumnado, este grupo clase concretamente, tiene entre 20 y 21 años, tercero de carrera, por supuesto siempre hay excepciones, como algunos alumnos o alumnas que tienen prácticamente mi misma edad, u otros que son mayores, algún alumno adelantado para sus años, o que ha cogido la asignatura libremente de tercero, aunque su curso natural fuese primero, dependiendo del ritmo de aprendizaje de cada uno y cada una. Pues me he dado cuenta que el uso de Internet es radicalmente distinto y que este tipo de generación utiliza especialmente lo que se ha denominado redes sociales. Las celebérrimas redes sociales, como ustedes comprenden, no son las mismas que utiliza una generación y otra. Por ejemplo, la generación YouTube, o que utilizaban más YouTube, la generación más popular de Instagram, aquellos que en algún tiempo tuvieron el llamado 20, o el TikTok, son diferentes redes sociales y unas la utilizan más, o el Facebook, perdón, y unos lo utilizan más una generación y otras lo utilizan más otro tipo de generación. Entonces, en total, he estado dedicando alrededor de 30 minutos diarios, 10 por red social, a contrastar qué son las cosas que iban ocurriendo en redes sociales y que tenían un gran bombazo. Concretamente me he dedicado a 3 redes, ¿no? TikTok, Instagram y YouTube. YouTube especialmente, no con los vídeos populares que la mayoría utilizaríamos, sino con lo que se han llamado los youtubers o los streamers. Instagram, a través de qué va subiendo la gente que les interesa, que les llama la atención, y TikTok con los Vines o los vídeos de corta duración, que en muchas ocasiones pues van creando microideas, ¿no? O van calando o van proyectando ideas que van calando en el alumnado. ¿Qué ocurre? Cuando uno de repente invoca uno de esos programas, curiosamente se da la siguiente situación, que es que la mayor parte del alumnado lo entiende la referencia que uno está haciendo, ¿no?
Entonces, el utilizar los memes y lo que serían los Vines para poder ir explicando poco a poco el temario, lo que genera son espacios comunes que el propio alumnado comprende perfectamente y entiende. Además se vuelve una clase, vamos a decirlo así, apacible, porque parece hay una conexión desde mi generación a su generación, que no han pasado tantos años, pero ya han pasado lo suficientes como para que se note, ¿no? Entonces, ahí el primer criterio era y cómo selecciono un meme o un Vine en función, o sea, en función de qué lo selecciono para poder conectar con el alumnado. Y en realidad he seguido dos criterios muy básicos, que son el número de visualizaciones y el número de likes que tiene dicho vídeo, y así como el número de comentarios, y directamente preguntar, hacer una pequeña encuestita al alumnado sobre qué influencers, canales o contenidos siguen en redes sociales exactamente. Es decir, puede haber un alumno o una alumna que aisladamente siga vídeos concretamente sobre temas de cocina, ¿correcto? Pero en general, por ejemplo, algunos fenómenos como lo que se ha denominado el canal de Illo Juan, Ibai Llanos, etcétera, el Temach, por ejemplo, se han vuelto tan populares que hay una buena parte del alumnado que los utiliza, entonces, y vive a través de ellos, ¿no? En cierto sentido. Y generan espacios comunes entre ellos a través de esas ideas, o a través de los tópicos que se van asociando a cada uno de estos personajes. Entonces he utilizado las redes sociales, insisto, 30 minutos al día entre TikTok, Instagram y los youtubers, YouTube, para ir viendo cuáles son las tendencias del momento, y a través de eso ir compatibilizándolo con parte del temario para utilizarlo como hilo conductor. A través de esto lo que creo que se ha generado es un lazo más cercano con el alumnado por este caso por parte mía, del profesor, y si se me permite la expresión, se empieza a hablar el mismo idioma. Esto se debe a que las nuevas generaciones continuamente siguen una cultura del meme y del Vine, ¿no? Pero esto marca una serie de elementos que se van sedimentando, interiorizando, y por ello se acaban volviendo pues virales. Y a continuación voy a poner, si me permiten ustedes, un pequeño ejemplo para después dar la panorámica general. Hace poco asistimos a un célebre Vine que se volvió viral de Bisbal, en el que dice, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Si ustedes han comprendido este meme, automáticamente les habrá aparecido la imagen de Bisbal acercándose a los periodistas diciendo esta frase, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se podría haber empezado la clase haciendo referencia a ello, ¿no? De manera simpática, pero en Historia de la Filosofía Contemporánea me adelanté un poco en el temario y llegué al final a una parte del personalismo de Emmanuel Levinas. Esto se llama que Levinas, el celebérrimo filósofo francés, que no necesita presentación, ¿no? Trata de lo que se llamó el personalismo, o también popularmente denominada como la línea judía del tú, entre Rosenzweig, Martin Buber y Emmanuel Levinas. Es decir, dicho abruptamente, que lo primero es el trato con la persona. ¿Y por qué para un filósofo lo primero debe ser el trato con la persona, en vez de seguir las antiguas ideas de la metafísica de que lo primero es precisamente el pensar el objeto, el pensar la realidad? Porque la persona es una realidad más radical, utilizando la expresión de Ortega, ¿no? La realidad radical que era la vida. Al final la realidad radical en Levinas es la persona. ¿Por qué esto es importante y cómo se puede conectar? Porque por encima de cómo nos sentimos en ese momento, o del tipo de servicio que se presta a una persona, por ejemplo a un profesor o un camarero, que prestamos tipos de servicio, ¿no? Y lo primero que siempre que tiene que tener uno en mente es el trato afable y la cercanía, el preocuparse por que el otro, por ejercer un cuidado con el otro, es decir, una relación de alteridad. De ahí también que se le llama en filosofía de la alteridad. Pues bien, Bisbal, al utilizar su conocidísima frase de lo primero de todo, cómo están las máquinas, lo que está haciendo, en cierto sentido, es seguir, inconscientemente seguramente, un personalismo levinasiano. El trato con los periodistas, en tanto que periodista, es secundario, ¿no? Ellos prestan un servicio, y ahí Bisbal está en una posición concreta de protagonista. Y lo primero es la persona humana que está delante de nosotros, establecer esa cercanía, esa cordialidad, esa preocupación por ella. Intentar cuidarla con un gesto tan apacible y tan cercano como es preguntar por su estado anímico, por cómo se encuentran. Eso es una máxima del personalismo levinasiano, y también es, por paradójico que parezca, lo que Levinas utilizó, lo que Bisbal utilizó
en el Vine que fue para todos tan conocido. Entonces, a la hora de exponer en clase el personalismo levinasiano y empezar con el Vine de Bisbal, la verdad es que se volvió una experiencia interesante y que fue muy fácil de continuar, ¿no? Y todo el mundo estaba enseguida conectada y entendía por qué lo que había hecho Bisbal, aparte de gracioso, pues era en cierto sentido importante y ejercía una relectura filosófica. De este modo, partiendo de un Vine gracioso que todo el alumnado conocía y que se podía introducir en la clase amenamente, lo que se hacía era irlo elevando y le dando vueltas hasta llegar a conceptos teóricos que de por sí mismos eran bastante complejos, ¿no? Al remitir a un lugar común como era ese Vine, o poner por ejemplo memes en clases relacionados con ese Vine, el hilo conductor de la clase fue el meme y el Vine y funcionó perfectamente. Y esto es solamente un ejemplo de cómo utilizarlo, pero se pueden utilizar, por supuesto, muchísimos memes que tienen que ver, por ejemplo, con Marx, que lo hemos estado utilizando, con Kant, que lo hemos estado utilizando, con Hegel, que lo hemos estado utilizando. Y entonces sucede lo que mi estimado alumnado ha llamado el momento meme. El momento meme es el momento en el que todos y todas saben que al final de la clase les voy a poner un meme que tiene que ver con todo el contenido que hemos visto en ese momento. De tal manera en que el meme tiene un criterio importante. El meme o el Vine que se está utilizando tiene un criterio importante. Que es una broma lo suficientemente jugosa como para que sea divertida, pero está previamente seleccionado para que si uno no ha comprendido la clase o una no ha comprendido la clase, no pueda entender qué tiene de gracioso. De ahí que la risa en este caso sea el detector, lo que permite al docente detectar exactamente si se ha comprendido o no se ha comprendido la clase. Como digo, esta ha sido una estrategia que he estado ejerciendo desde hace 2 o 3 años. En el primer año dije, bueno, he conectado con el alumnado, es casualidad. En el segundo año ya lo utilicé más como hilo conductor para ir viendo los diferentes filósofos y filósofas de la edad contemporánea en general. Y finalmente se ha quedado como el hilo conductor principal de dicho temario, no por encima, por supuesto, de la filosofía, que al final es la materia que se está dando, pero sí para poder guiar las clases, de tal manera en que al final el resultado pues ha sido mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado, y el alumnado ha sabido discernir perfectamente entre cuando tenían, por ejemplo, una prueba escrita o un trabajo de reflexión. Es decir, no centrarse en decir tonterías, sino decir cosas muy interesantes, sin tener que apelar, por ejemplo, a los memes, etcétera, pero comprendían perfectamente el contenido, y eso es una maravilla de progreso que se ha ido continuando. Por supuesto, esta propuesta aceptará muchas mejoras en el futuro, la iré perfeccionando, pero creo que es una buena idea, una buena estrategia el que el cuerpo docente dedique alrededor de media hora a intentar entender esos espacios comunes que están dentro de las redes sociales con el alumnado. Basta media hora de trabajo diario para poder hacer que la clase en ese caso sea una experiencia más amena. Muchas gracias.